hay que tenerle miedo a los vivos. El olor de un cadáver se te queda impregnado en la cabeza. Cuando tú vas pasando por una calle y de repente huele diferente, tú sabes que hay un cadáver o que hay algo muerto. Me regaló un rosario. Y en una ocasión con un cadáver se atora y se rompe. Él tenía la edad que mi hijo tenía en ese tiempo. Después de largas 2 semanas, logramos detener a los secuestradores, liberar al menor y a su hermana. Y lo primero que hice llegar a casa fue contarle los dedos a mi hijo. Mostrabas hace un momento una máscara que traías que tiene una historia interesante. No sé si esté por ahí la máscara que ahorita podamos... Sí. ¿Quieres que vaya por ella? En lugar de estar grabando y subirlo para tener vistas, pues mejor llamo a la policía para que vengan y atiendan. Ok, esta parte llama mucho la atención, un tanto morbosa, pero es la de investigador privado. En la Ciudad de México me ha tocado de todo un poco. Desde secuestro, extorsión, cobro de piso, infidelidades. Me ha tocado mucha infidelidad. ¿Qué es eso, perdón? No te creas. ¿Qué errores te podrían ayudar a ti a descubrir una infidelidad? Si lo digo, van a empezar a hacerlo todos. ¿Cómo puedo yo saber si mi celular está intervenido? Si alguien puede estar checando mi WhatsApp, si alguien puede estar escuchando mis llamadas. Te das cuenta que mucha gente trae 2 teléfonos. ¿Por qué traes 2 teléfonos? Es que te lo juro que es del trabajo, o sea, no... Exactamente, Perdón. eso decimos todos. Al ir manejando, a lo lejos veo una sombra gigantesca. Yo ahora lo veo como si fuera un monje. Al irme acercando, de repente vuela, se va hacia arriba. Obviamente el compañero y yo nos volteamos a ver y él empieza a disparar por la ventana. A eso te veo. Sí. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal. Pero hoy es completamente diferente. Hoy tenemos un invitado con historias aterradoras y que no solamente tienen que ver con lo paranormal. Saludo con gusto a Delta. Es importante decir que este es un nombre para guardar confidencialidad y te agradezco que estés con nosotros, Delta. Muchas gracias por la invitación. Estoy para servirte. Delta, tenemos ya unos minutos platicando fuera de cámaras. Es impresionante a lo que te dedicas, lo que has vivido y las historias que tienes. Creo que sí, ha sido mucho tiempo, ha sido mucha vocación, pero sobre todo esta pasión, ¿no?, por hacer las cosas y ayudar a la gente. Ok, sin platicar detrás de esa máscara, ¿quién es Delta? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Delta es una persona que le gusta ayudar a la gente, que no quiere hacer lucrativo los conocimientos que él tiene. Le gusta estar presente y actualizado. Se da cuenta de las cosas como están actualmente, por lo que le gusta mucho romper esos estereotipos y definitivamente poder dar todas las armas que él tiene para ayudar a la gente que lo necesita. Ok, ¿cuáles son tus credenciales? Tengo entendido que eres criminalista. Cuéntame acerca de esto. Yo termino mis estudios como criminólogo y criminalista hace ya más de 20 años y me dedico a ser perito durante 5 años. Ahí viví muchas cosas, ¿no? Muchas cosas diferentes a lo que te enseñan en la carrera. Posteriormente de ahí estuve en Policía Federal. Continuamos en Guardia Nacional y terminamos trabajando en la Secretaría. Aquí aplica la frase que todos conocemos de hay que tenerle miedo a los vivos. Exactamente. Muchas veces es más cuidarte del que tienes al lado que del que no ves, que nada más escuchas en la noche, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el trabajo de un criminólogo y de un criminalista? Ok, la diferencia entre ambas es, poniéndolo en palabras muy fáciles, el criminalista va a estudiar el lugar donde se encuentra, obviamente, el crimen, un delito, ya sea accidental, violento, en vía pública, o alguna muerte
alguna negligencia médica, ahí es donde va a llegar el criminalista a estudiar, saber recabar los indicios para deslindar responsabilidades. Ujú. Y la criminología, en este caso, se va a dedicar a la mente de quien cometió el delito. En este caso sería, como por los asesinos seriales, ver el desarrollo de vida de estas personas para saber por qué cometieron el delito, por qué cometieron lo que hayan realizado, ¿no? Ok, dentro de tu cabeza me imagino que tu cerebro es una máquina que todo el tiempo está analizando. ¿Esto te ha llevado a analizar a la gente que te rodea como amigos, familiares y encontrar de repente cosas extrañas o los separas? Es muy diferente. Cuando tú estás trabajando, entiendes qué es eso, que es un trabajo que una persona necesita ayuda. ¿Qué tienes que hacer? Olvidarte de tu familia, olvidarte de los amigos. Única y exclusivamente estás trabajando para salvaguardar la vida de otras personas. En este momento tienes un asunto, lo tienes que cumplir. Terminándose ese asunto, tú te puedes ir a tu casa y a vivir como lo haces normalmente. Si llega un problema para poder separar todo esto, pero eso ya lo vas provocando con tantas experiencias que vayas teniendo y vas modificándolo. Es muy difícil llevar, en este caso, un secuestro de algún menor de edad y tener esos problemas de llegar y ver a tu hijo menor de edad. Entonces es complicado, ¿no? Saber que uno está en cautiverio y que tu hijo está bien en tu casa. Ujú. Hay muchos niveles en los que podríamos dividir este episodio porque desde esta parte de criminólogo y criminalista, eres investigador privado y también esta situación energética que obviamente somos un programa paranormal y que no puedo hacer un lado. Y me gustaría comenzar con esta parte paranormal. Eres una persona que está expuesta a varias situaciones. Estar en un lugar donde una persona se le arrebató la vida, donde a lo mejor un accidente, varias situaciones, por la experiencia y lo que platico con muchas personas, obviamente se puede quedar una energía plasmada en ese sitio. A ti bajo tu trabajo, en este sentido, ¿llegas a tener alguna repercusión? ¿Sientes energías al momento de trabajar o has sentido que después de algún caso algo te ha seguido, alguna manifestación? En los inicios, cuando estaba como criminalista y atendías obviamente estos asuntos de personas muertas, atropelladas, acuchilladas, muertes violentas realmente, te das cuenta que existe otra cosa, que está fuera de todo esto. Cuando tú llegas a un domicilio y entras, está lleno de sangre, el olor a hierro te cambia la visión de todo. Ujú. Ese olor se te queda impregnado. El olor de un cadáver se te queda impregnado en la cabeza. Cuando tú vas pasando por una calle y de repente huele diferente, tú sabes que hay un cadáver o que hay algo muerto, o que alguien se está desangrando, ¿no? Puedes percibirlo. Cuando tú llegas a casa después de una jornada laboral que normalmente son de 24 horas, las guardias, y digo normalmente porque hay veces que te sigues hasta otras 12 horas, dependiendo del asunto que tengas, pues obviamente al llegar a casa lo que buscas es dormir. Y es lo que más trabajo te va a costar, Ujú. porque viene esta parte de los flashbacks. Ajá. Y no en el plan del morbo de y cómo estaba y cómo entró el cuchillo, sino para tratar de desmenuzar si hiciste bien tu trabajo o no. Si pudiste entender qué es lo que hizo la otra persona para cometer el delito. Y eso se va haciendo un cúmulo. Llega un momento, como tú me lo comentas, que se hace una bola tan grande que tú tienes que buscar algún tipo de salida. Ujú. Ya sea en el ejercicio, ya sea entrenando, ya sea jugando fútbol, algo que te saque de toda esta rutina. Es muy complicado, pero sí se puede hacer. Entonces, muchas veces lo que haces es acercarte a Dios en tu forma de pensar, porque es complicado tener un tipo de fe, de creencia, cuando todo lo que tú haces es comprobarlo científicamente. Sin embargo, sí tienes que llegar a eso. De hecho, mi madre en mis primeras intervenciones como criminalista me regaló un rosario Ujú. y en una ocasión con un cadáver se atora y se rompe.
esa energía que yo sentía con el cadáver era muy fuerte. Después, con años, me encuentro con un amigo que se dedica a la santería y toda esta parte de limpiar. Me comentaba eso, ¿no? Me dice, esta energía era tan fuerte que lo que se llevó fue tu luz. Y se llevó tu luz porque te dieron algo que tenía mucho cariño, mucho amor hacia ti. Y efectivamente, después de eso, yo ya empecé a creer un poquito más, ¿no? Ujú. Y en este caso, cuando llegas a ver estos cuerpos ya sin vida, sin esa energía, ¿nunca te has enganchado con alguno de ellos? Porque hay que recordar que eres hijo, que eres padre, que eres amigo, y que al final de cuentas, el ver una persona sin vida pudiera pasar que de repente digas, híjole, es que es de la edad de mi hijo, híjole, es que es como mi amigo, o como tal familiar. De repente engancharte y que sientas que esa esencia te sigue. ¿Te ha pasado? Sí, de hecho fue un asunto de un menor de edad que lo privan de su libertad y desgraciadamente mutilan parte de sus dedos. Eh, Él tenía la edad que mi hijo tenía en ese tiempo. Después de largas 2 semanas, logramos detener a los secuestradores, liberar al menor y a su hermana, y lo primero que hice llegar a casa fue contarle los dedos a mi hijo. Esa sensación es muy complicada, y cuando agarramos a los secuestradores te dan ganas de hacerles lo mismo, pero ahí es donde entra toda este profesionalismo que debes de tener, el saber separar lo que estamos hablando desde el principio, saber separar que si tú haces lo mismo, el generar tortura, golpearlos y todo lo que se dice que se les hace, si tú lo haces, pues obviamente caerías en lo mismo y serías parte de ellos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar? Pues trabajarlo más psicológicamente, hacer que ellos hablen de una forma psicológica, como con inteligencia de investigación, sabiendo dónde vive su mamá, su papá, su hermano, su esposa, sus hijos, porque ellos también tienen familia, a final de cuentas, ellos trabajan de esto, eso le llaman trabajo. Ujú. Entonces, cuando tú tienes a ellos amarrados por inteligencia e investigación, tú puedes darles en el punto medular para que ellos hablen y te digan todo lo que quieres saber. Ok. Qué fuerte todo esto que platicas, sobre todo esa sensibilidad que tienes que tener y que tienes que cuidar. Justo pensaba en esta parte de decir, ok, ya me tocó ver todo esto, también tengo que depurar, mi cabeza se llena de esas imágenes, de esas historias. eh, Vas con un psiquiatra, un psicólogo, descargas, decías que intentabas distraerte como con ejercicio, pero mentalmente, ¿cómo descargas todo esto? La mejor forma es estudiando, es Ajá. leyendo y actualizándote. Ok. Eso no va a dejar que estés pensando en tener esta mentalidad anterior al estudio, donde tú decías, si yo los agarro les voy a hacer lo mismo. Si alguien me pega, yo le voy a pegar. O sea, tiene que entender el ser humano que de esa forma no vamos a lograr nada. Cuando tú llegas y tienes estos asuntos, y te lo digo literal, yo llegaba a casa, tu casa, directamente, y mi semblante tendría que ser diferente, porque mis hijos me tienen que ver bien. En cambio de que me vieran todo, pues triste, agobiado, dirían, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, Desgraciadamente o agraciadamente, mis hijos conocen de armas, conocen de mi trabajo, qué es lo que se hace, cómo hacerlo, cómo investigar, y a ellos les ha ayudado mucho esta parte para entenderme. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y te entienden de esa forma, no hay más. Me dice mi hijo el más pequeño que me quito mis ojitos de malo y me pongo mis ojitos de bueno, como cara de papa, ¿no? Ajá. Y cuando te dicen eso llegando, pues obviamente te rompen todo el esquema y lo que dejaste de la puerta para atrás es tu trabajo y lo que tienes de la puerta adelante es tu familia. Esa es la forma que tienes que ir dividiendo. ¿Tu familia te ha dicho que dejes esto, que dejes de trabajar en este ramo? La mayoría, te hablo de tíos, mi madre, ¿no? No le gusta que esté en este tema. Cuando yo les dije que ya iba para afuera, pues obviamente todos me dijeron que bueno, por algo pasan las cosas, pero al final de cuentas es esta parte donde en una ocasión estuvo en riesgo mi vida, una segunda ocasión está en riesgo mi vida, ¿para qué sigo buscando que llegue a pasar algo más? Entonces uno también debe de saber cuándo retirarse y
Digo, actualmente tengo muchísimas ganas, me encanta, me apasiona este trabajo, pero ya uno debe entender también que no puedes hacerlo todo, ¿no? ¿En qué momento decidiste me voy a dedicar a esto? Quizá alguna película que vieras de pequeño, algún familiar que se dedicara. ¿Cuándo te entró como esta espinita? Pues desde muy pequeño yo quería ser veterinario para salvar a los animales. Ujú. Luego quise ser doctor dentro de esa misma rama para poder salvar a la gente. Cuando yo me di cuenta que no podía tratar con gente viva y quedar con ese temor de que pudieran, encuentro la criminología y la criminalística como una ciencia, como una licenciatura. Fui a una clínica en la cual hicieron una necropsia, abren el cadáver, deslindan la responsabilidad de un camionero, porque va un señor caminando en la banqueta, cae, pasa un camión y lo atropella. Entonces el camionero se va detenido. Cuando se hace la necropsia se dan cuenta que efectivamente la persona había muerto antes de caer al piso. Entonces, en ese momento te das cuenta que hasta una persona que ya está muerta te puede decir muchas cosas. Y esas son las cosas que salvan vidas. Ajá. Gracias a este análisis que se le hizo al cadáver, pues la persona que manejaba el camión salió libre. Salvaron la vida de él técnicamente, ¿no? Exactamente. La persona desgraciadamente tuvo un paro y cayó. Entonces, sí hubo este aplastamiento, pero fue posterior, ¿no? Entonces, ahí fue donde hizo clic y dije, creo que yo estoy hecho para esto, para salvar vidas. Muchas veces en la familia están los que son buenos, los que son malos. Obviamente, tras el trabajo que tienes, eh, te conozco muy poco, pero lo que platicas eres una persona que busca un bien común. ¿En tu familia hay alguien que esté del otro lado, una persona mala y que tengas que sobrellevarlo o que en algún momento hayas tenido que tomar alguna decisión de denunciar o hacer algo? Pues no, no que yo sepa, porque si no definitivamente ya estuviera tras las rejas, ¿no? Sí lo harías, claro, claro, porque no puedes dar una cara frente a tu familia y dar otra saliendo de casa. Esta forma de separar la vida de tu familia con la de tu trabajo es algo que tenemos que hacer todos, Ujú. porque si no, no vives feliz. Imagínate, yo iría en la calle buscando, me están viendo y ese señor va a agarrar y ese señor va a robar. Eso me ha ayudado a la fecha a evitar muchos robos, a evitar choques hacia mi persona, porque vienes obviamente vigilando todo el entorno. Entonces he visto muchos casos donde el motociclista llega a su modo operandi y la gente no se da cuenta. Y yo veo, cierro seguros, le digo a la gente que baje su celular y enseguida pasa algo. Entonces la gente que va conmigo me dice, ¿cómo supiste? Le digo, porque vengo observando. ¿Qué pasa en México? Todos vamos en el celular, todos vamos distraídos y ahí es donde llegan y desgraciadamente nos roban o chocas o pasa algo, ¿no? Entonces sí, definitivamente tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo, pero siempre ir viendo, ¿no? Viendo al alrededor qué es lo que puede pasar. Todo el tiempo estás alerta. Se puede decir que sí. Por las situaciones que traigo del trabajo, pues obviamente tienes que estar alerta, ¿no? Porque pues metes muchos malos a la cárcel y obviamente no todos van a estar dentro 50, 60, 70 años. Muchos ya salieron y muchos andan buscando a la gente que los detuvo. Ok, en el caso de tu familia y lo que platicas que te han dicho que sí dejes esto, eh, ¿en algún momento ha sido claro, y perdón, es una pregunta muy fuerte, pero te despides de ellos cada que sales a trabajar, o has hablado con ellos si ocurre algo? Sí, normalmente yo lo que hacía de saliendo de casa era te decían vamos al aeropuerto, nos vemos allá, nos juntábamos ya sea en la base o directamente al aeropuerto, de ahí te subías, te ponen una bolsa y no sabes dónde vas a aterrizar. Cuando ya aterrizas, empiezas a tratar de recordar algunas cosas que hayas visto para saber dónde estás, pero pues obviamente es muy complicado. Llegas, operas, te regresan al avión y te regresan a la Ciudad de México. Eso puede ser un día, una semana, puedes tardarte hasta 2, 3 meses. Yo estuve en un estado de la República casi un año
sin poder regresar a casa y obviamente pues esto tienes que encontrar los momentos para dejar el trabajo hecho. Digo, no es como una oficina, pero dejas tu trabajo hecho para darte una vuelta a ver a la familia y regresar. Ujú. Porque si esto fuera continuo, uno vive también de su familia. Y estos sentimientos que te provocan la familia, tú los rompes con el estado de alerta que tienes en donde estás trabajando, obviamente eso va a ir cambiando tu personalidad, va a ir cambiando tu forma de ver las cosas. Entonces sí es algo que tienes que generar tú mismo, ¿no? Generarte los espacios y pues definitivamente siempre estar con la familia. Referente a esta parte personal, muchos pudiéramos creer que la gente que se dedica, que es forense, criminólogo, criminalista, policía, todo esto, que llega a ser gente fría. ¿Tú cómo te consideras humanamente? Pues más que yo sería preguntárselo a mi entorno, ¿no? Y la gente, tengo muchos amigos, tengo mucha gente que me quiere y pues obviamente llega un momento que te conocen y tienes esa cara, ¿no? De, no, tú eres medio especial, eres una persona que, payasita. Pero ya que te conocen, dicen, eres todo lo contrario. Precisamente por eso, porque uno no puede ir con la cara de felicidad todo el tiempo. Ujú. Sin embargo, yo siento que sí afecta esto que comentabas desde el principio, que te llegan esos flashbacks y de repente vas caminando y ves algo y dices, ah, como en la situación, el caso que tuve en tal lado, ¿no? Y tú vienes recordando eso, pues obviamente no vienes con una sonrisa, vienes, tu semblante cambia. Mi esposa me lo ha dicho muchas veces. Eh, ¿Por qué estás así? Y de repente le empiezo a contar. Respecto a lo que me comentabas de esa parte, me preguntabas, yo cuando salía de casa le dejaba mi geolocalización, y siempre la traía. Cuando yo llegaba a un operativo, siempre le mandaba la última coordenada. Le digo, aquí estoy, voy a operar, apagar el celular. Era complicado porque tienes que estarte dividiendo, ¿no? Que no te vea aquí la gente con la que vas porque piensa que tú ya estás dando la ubicación y si llegara a pasar algo en contra del grupo, pues obviamente en ese momento piensan que fuiste tú. Ajá. Pero era algo que ya teníamos todos tratando de entender, ¿no? Los que teníamos familia. Entonces era mandarle la coordenada y no el hecho de que supiera dónde estaba, ¿no? No era esta novia tóxica, sino para que ella, en cualquier situación que llegara a pasarme, pues ella tuviera oportunidad de saber dónde empezar a investigar para que me localizaran y ella pudiera cobrar el seguro. Ok, fíjate, apenas salió una película en Netflix, se me fue el nombre, que trataba de militares. No sé si te tocó verla. Sí. Contraataque. Y hace algunos años salió la película llamada El Infierno. Cuando sale El Infierno, dicen que muchas personas de esa generación, o muchos chavos, tomaron el ejemplo de las personas que se dedicaban a esto y querían, lo tomaban como algo aspiracional. Quiero ser como esa persona de sombrero que hace esto y esto. Sale la película de Contraataque este año y ahora muchos chavos dijeron, es que yo quiero estar del lado del bien, quiero ser soldado, quiero ser militar, quiero hacer esto. ¿A qué voy con este cuestionamiento? Las generaciones han cambiado, hoy en día la línea es muy delgada, repito, entre el bien y el mal, y de repente puedes traspasarla. ¿Qué mensaje sería tuyo para esos chavos que ahorita están quizá en secundaria o en preparatoria y que su destino es una moneda al aire? Aquí el punto medular es de qué estado me estás hablando. Ujú. Si tú me hablas de Sinaloa, de Sonora, de Mazatlán, de Guanajuato, ahorita está súper caliente por allá, son estados donde la misma delincuencia organizada no te va a permitir sobresalir. ¿Por qué? Porque ellos viven de esto, es un negocio. ¿Qué es lo que quieren ellos? Tener capción de gente para que tengan más trabajadores. Ujú. ¿Qué le dan a los menores? Armas, dinero, mujeres, hombres en caso de que fueran mujeres. Y con esto los tienen comprados. Es muchísimo más sencillo estar en una parada de camión y avisar quién entra y quién sale, que este trabajo lo hacen los halcones, a irte 2 o 3 horas caminando para llegar a tu escuela. Entonces, si el mismo Estado te proviera de esta parte, de darte una buena educación, de darte una buena alimentación, créeme que la gente no estaría buscando un pan, no estaría buscando una moneda.
No digo que en su mayoría sean así, pero el principal problema es ese. Para que estos niños, ahorita dicen, ¿no? Por ejemplo, que están bloqueando esto de los narcocorridos y escorridos tumbados. Vivimos en violencia, ya lo estamos normalizando. Ese es el grave error. No es que dejes de escuchar a los niños una canción que están cantando y no saben ni lo que dicen. Es lo que están viendo afuera. Estás bloqueando las canciones, sí, pero no estás bloqueando lo que pasa en la calle. Exacto. Lo ves día a día. Entonces yo siento que las oportunidades las tienen todos. El punto es sabérselas dar, sabérselas hacer llegar. Entonces, si tú me hablas de algunos menores de edad en la Ciudad de México, pueden encontrar trabajo donde sea. Pero si tú me hablas de un estado de la República es muy complicado. Digo, realmente Veracruz es uno de los estados más golpeados, donde hay muy poco trabajo y es donde más delincuencia juvenil hay. Ahora ya lo agarra este crimen organizado, ya como crimen organizado ya lo agarran como una parte de los menores de edad van a pasar menos tiempo en cárcel y son desechables Ujú. a una persona adulta que ya está peleando por una familia. Entonces, sí hay varios factores los que te llevan a esto. Si no me equivoco, das también como capacitación en este tipo de cuestiones. ¿Cómo podría cuidarse ese adolescente? Principalmente es una familia funcional. Ujú. Que digo, si te vas a la psicología, obviamente todos somos o hemos estado en unas familias disfuncionales, ¿no? No hay ninguna funcional. Pero si esta falta de oportunidades es porque yo, en mi punto de vista de estos 20 años de carrera, he visto que se acabó la empatía. Tú puedes ver a tu edad una señora que se cae y lo que vas a hacer es ayudarla. La gente ahorita, los menores ya les vale gorro, ya no les interesa, piensan solo en ellos. Ah, que se levante sola, ah, ya no puedes ir a ayudar porque no sabes si te están haciendo un 4 y volvemos a la inseguridad. Entonces, la delincuencia está modificando, está actualizándose muchísimo más que obviamente la misma seguridad y el mismo gobierno. Mostrabas hace un momento una máscara que traías que tiene una historia interesante. No sé si esté por ahí la máscara que ahorita Ah, podamos... que sí, ¿quieres que vaya por ella? Que me la pasen, está ahí en... A ver, ahí está. Ok, es una máscara que tiene una historia fuerte. La voy a colocar de este lado para que se quede un poquito parada. Cuéntame acerca de ella. Que de hecho yo tocarla... Debes de sentir alguna vibra. Digo, ya tiene mucho tiempo conmigo. Fue de uno de los primeros casos que atendí. Al, este es una privación ilegal de la libertad de unas personas, 2 personas, y nos llega la investigación. Hacemos análisis, hacemos inteligencia, damos con el domicilio y directamente haciendo la vigilancia física, observamos a 2 menores de edad que iban con bolsas de comida. Esto se nos hace raro porque llevan 3 o 4 bolsas con demasiada comida. Al momento de verlos que entran hacia el domicilio donde nosotros teníamos ubicado como si fuera la casa de cautiverio, porque apenas estábamos iniciando esa investigación en campo, observamos que entran y dejan entreabierto. Entonces hablo con mis compañeros y decidimos entrar. Al momento de entrar los empezamos a seguir a un tercer piso y antes de que cierren la puerta vemos y escuchamos que alguien grita. Entonces en ese momento nos metemos. Y la persona que traía esa máscara sale de uno de los cuartos. Entonces en ese momento hago la detención y esa fue mi primera detención que realicé como, como agente. O sea, tenían privada de su libertad a unas personas Así es, y ustedes sin refuerzos ingresaron al sitio. así es. Estaban arriesgando su vida. Es lo que te comentaba hace un rato. Uno no piensa en su familia, no piensas en las cosas, no piensas y al momento de entrar ellos van a recibirte con armas. Piensas en la víctima. Piensas en que tú tienes la verdad de que ese sí es la casa y que sí vas a salvar a las personas. ¿Qué te lleva a esto? Que semanas anteriores, 2 semanas antes, ya estás escuchando los audios donde pues la víctima habla, donde la golpean,
donde está recibiendo todo este maltrato por parte de los secuestradores y definitivamente te entra esa parte de decir necesitamos salvarlos ya. Cuando entramos, vemos que corren dos personas y se arrojan al vacío. Entonces, pues obviamente nos quedamos extrañados todos porque era la única forma de salir por ahí. Cuando nos asomamos, vemos que están las personas tiradas. Una de las personas está completamente lesionada Ajá. y pues en ese momento, al momento de dar la vuelta, de observar, vemos que hay dos personas ahí eh, secuestradas. Entonces, la intuición nos llevó, lo logramos, pudimos liberar a las víctimas, pero sí es muy complicado el no seguir estas reglas, ¿no? El que la regla es 2-1. Si tú ves que hay dos personas, tendríamos que haber sido 4. Si hay 4 personas, tendríamos que ser 8. Eso muchas veces la gente no lo comprende, ¿no? Porque también aquí la policía debe de actuar de esa forma. Es que usted no está haciendo nada, sí, pero son dos rateros y yo no puedo hacer absolutamente nada solo. Necesitaría otras 2 personas por lo menos para poder llegar y detenerlos. Sin embargo, lo que hacen es hablar, ¿no? Entonces esos protocolos muchos no los rompen por la seguridad de tu vida, pero muchos los rompemos por tratar de liberar o de apoyar, ¿no? Entonces, es complicado. Esa vez fue mi primer caso y por eso conservo esa máscara. Ok, voy a pedir que quitarla porque me genera algo. De hecho, a estas personas se le vinculan con más de 30 secuestros. Entonces, sabemos que ya están en la cárcel, ya están eh, tras las rejas, ya Ajá. están sentenciadas. Entonces, no tenemos ningún inconveniente por saber que hicimos lo que se tenía que hacer en ese momento. Totalmente. Cuénteme un poquito para imaginarlo cuando ingresas. Estas víctimas estaban en una habitación vacía. ¿Qué había en esa habitación? Normalmente en las habitaciones donde tienen a las víctimas, es una habitación, no tiene ni colchón. Es un cartón. Ellos lo que quieren es tener a las personas cautivas el menor tiempo posible. Entre más tiempo pasen con ellos, obviamente se va a agravar más esta situación. Entonces lo que ellos quieren es un cuarto, una casa, normalmente rentan los domicilios eh, y tienen a los cuidadores. Entonces, en una habitación tienen a las personas privadas de su libertad, otra habitación es donde duermen ellos y obviamente en la casa normalmente no hay absolutamente nada. Las víctimas estaban atadas, amordazadas, alguna venda en los ojos. Es muy difícil que a una víctima te la dejen sin atar Ajá. y sin venda. Entonces sí, en su mayoría tienen venda, algunos les ponen los pasamontañas, y Ajá. aparte con Durex, las manos de igual forma las atan, ya sea con plástico, con estos cinchos de plástico o con cinta, pies de igual forma. La forma depende mucho del cártel o de los secuestradores, ¿no? Hay en algunos casos donde los tienen con máscara, pero los tienen bien alimentados, los tienen en una habitación un poco más confortable, pero depende mucho de la víctima. ¿Lograste verlos después del rescate a los ojos? ¿Te dijeron algo? ¿Te dieron las gracias o hubo algún intercambio de palabras? En la mayoría de los casos yo era el que liberaba, quitaba la venda y llevaba el vehículo para trasladarlos a la Ciudad de México. ¿Por qué yo? Porque dentro de toda la situación tienes que empezar a ver si la persona se siente bien, si no le hicieron daño, tienes que observar completamente y psicológicamente tienes que saber en qué estado se encuentra. Cuando les quitas la venda, lo primero que te dicen o piensan que tú eres el secuestrador. Entonces tienes que llegar diciéndoles quién eres, dar tus datos para que ellos entiendan que están siendo rescatados. A mí me provoca una eh, saciedad enorme al momento de quitarle la venda y decirle, estás siendo liberado en este momento y te voy a llevar con tu familia. Porque la persona sabes que toda la energía negativa que traía, porque la mayoría, el 90% sabe que va a morir, aunque no sea así.
Cuando baja todo este nivel, pues obviamente se desmayan, les da taquicardia, empiezan con algún tic, algo nervioso, donde tú tienes que irlos bajando poco a poco. ¿Y por qué te digo que iba yo? Porque tenemos la investigación, sabemos los datos familiares, entonces tú ya les das la palabra clave, le dices quién estaba buscándolo, quiénes llamaron para liberarlo. Entonces ya entras en ese rapport, rompes y ya entras en esa confianza con la persona. Esa es la ventaja que tienes. Si tuvieras que mencionar el caso más delicado, más fuerte en el que has estado, ¿cuál mencionarías? Sin lugar a dudas, uno que tuvo que ver con la política y hubo 2 menores sustraídos y aparte fueron mutilados. Entonces yo creo que ese fue de los asuntos más complicados que se pudieron atender. Y más porque fueron durante casi un año estuvieron secuestrados. Entonces fue una cantidad bastante de horas trabajo, de meses. Cuando a mí me otorgan el caso ya llevaba 7 meses la persona en cautiverio, los 2 menores. Entonces es más complicado porque tú ya vas contra reloj, porque ellos ya agarraron un ritmo, ya se habían pagado casi 3 millones de pesos, estaban pidiendo 5, entonces dices ya va para afuera, pero no los han liberado, obviamente iban a pedir más dinero. Entonces sí es muy complicado porque ya te das cuenta que estos meses no avanzaron tanto como se tendría que haber hecho. Y cuando yo tomo ese caso, no damos directamente con los secuestradores de este caso, sino damos con otros secuestros. Y esto es por algo esto es donde entra lo divino o lo que estábamos hablando al principio. En donde yo vivía anteriormente, yo pasaba diario por una calle y observaba unas personas que estaban en un vehículo. Y siempre hablando, día, noche, tarde, siempre estaban ahí. Ellos estaban dándole seguridad a una persona. Esta persona obviamente era de la maña y yo no lo sabía. Yo era el vecino de ahí. Entonces, al salir con mi hijo al parque, al salir a algún lugar, siempre estaban ahí estas personas y escuchaba sus voces. En una ocasión, cuando ya me dicen este es el caso y empiezo a escuchar los audios que teníamos cuando llama el negociador, el secuestrador y el negociador hacen una llamada para ponerse de acuerdo, saber las pruebas que están solicitando de la víctima y toda esta parte. Yo me pongo a escucharlas y escucho esa voz que escuchaba cuando pasaba por mi casa. Se me hizo muy extraño, le pregunto al comandante que llevaba ese caso y me decía, no, tú no te metas en ese caso porque es por tu casa. Eso me alertó más. Obviamente me dijo, pon atención y agárralos, ¿no? Cuando pasan las cosas por azares del destino y la divinidad, yo esa voz la trato de confrontar con los audios que tenemos y es lo mismo. Hay un banco de voces en la policía cuando estábamos en los departamentos de ahí de la Policía Federal. Entonces se cruzan las voces y era el mismo. Se me hizo muy extraño, solicité apoyo de otros compañeros que no llevaban ese caso. Se opera, se hizo un desastre porque se juntó la policía de la Ciudad de México, la judicial, obviamente la federal, porque todos estaban metidos en ese asunto. Cuando mis compañeros me hacen el favor de ir y levantar a estas personas, efectivamente se dan cuenta que él era la voz del secuestro. Cuando se empiezan a hacer las investigaciones y los cruces de voces y de negociaciones, se dan cuenta que eran ellos una parte de la banda de secuestradores que tenían este caso de estas 2 personas, de estos 2 menores de edad. Por eso siento que las cosas llegan por algo. Fue algo que me llamó la atención, que me llevó ahí y que me dijo, aponte a hacerlo porque esto lo vas a resolver. Y fue esa la situación. Gracias a eso logramos la liberación de los 2 menores, desgraciadamente mutilados. Una niña con 5 dedos mutilados y el niño 2. Entonces, digo, definitivamente esta parte es dura porque uno siente que pudo haberlo hecho muchísimo antes para evitar esto, ¿no? Entonces sí es muy doloroso a veces y es donde te platicaba esta parte de que ya quieres llegar a descansar y dices, y si hubiera hecho esto hubiera sido al revés, hubiera sido antes, no le hubieran mutilado este dedo, no los hubieran golpeado. Y es donde tú empiezas a culparte por no trabajar rápido, pero definitivamente no se puede hacer más. Y eso lo tienes que ir aprendiendo a manejar
y sobre todo a ir olvidando, porque ahora que ya no estoy activo, pues obviamente todos los flashbacks que te llegan los ocupo pero en una forma buena. Ok. Me gustaría cerrar esta parte porque sí genera algo platicar de eso, ¿no? Entre coraje, miedo, muchas cosas, pero al final de cuentas es importante decirlo. Lo malo siempre ha existido, obviamente seguirá existiendo. Hay que aprender a cuidarnos un montón, a cuidar a nuestra gente, a tomar precauciones. Hoy en día con las redes sociales, que ahorita va a ser un punto que quizá vamos a llegar, publicamos todo, publicamos ubicación, estilo de vida. Hay que cuidar todo esto. Así es. Yo lo que veo es que la gente empieza a grabar una pelea, la gente empieza a grabar cómo roban, pero también tenemos aplicaciones de la policía que tú al abrir tu celular, como el ver la hora, aprietas un botón rojo y están en 3 minutos ahí los policías. ¿Por qué no cambiamos esa parte? En lugar de estar grabando y subirlo para tener vistas, pues mejor llamo a la policía para que vengan y atiendan. No todo es culpa de la policía y no todo puede resolver la policía. ¿Qué necesita la policía? El apoyo de nosotros. Si no hay una denuncia, ellos no pueden llegar y agarrar y decir es que Alain robó. ¿Quién lo dijo? El policía se mete en un problema y tú lo puedes meter a la cárcel a él. Entonces necesitas la denuncia. ¿Qué necesitamos hacer todos? Ponernos en los zapatos, esta empatía que hemos perdido, llegar nuevamente a tenerla y decir, ok, si está pasando este asunto, voy a llamar a la policía. Desgraciadamente la policía no te deja las cosas más fáciles. Ujú. Tiene que llevarte para que declares, tiene que llamarte, tiene que... Es muy tedioso todo este tema. Pero sin embargo, si ellos hicieran un poquito más sencillo, la denuncia anónima es lo más sencillo que puedes hacer. Aquí es cuando aplica la frase, porque el que graba no hace nada. Es tan sencillo como en lugar de grabar, que bien lo comentas, comunícate a alguien que pueda ayudar y resolver. Y estamos a un botón rojo, que te aparece la aplicación, la abres, te aparece el botón rojo, la aprietas y en el cuadrante que te encuentres va a llegar la patrulla más cercana. Contabilizado está, cuando yo estuve trabajando para la secretaría, está que en 3 minutos van a llegar. Y está contabilizado. ¿Qué te genera esto? Pues obviamente una seguridad para todos. El que tú hayas apretado un botón y llegue rápido, te sientes seguro tú mismo. Entonces vas y la recomiendas, vas y la recomiendas. Siento que ese es el chip que tenemos que cambiar. En lugar de grabar, llama a la policía, se acaba el problema. Ok, esta parte llama mucho la atención, un tanto morbosa, pero es la de investigador privado. Implica muchas cosas interesantes, implica enterarte de muchas cosas y también es trabajo tuyo. Sí, esto nace debido a que las oportunidades de trabajo son nulas ya cuando cumples cierta edad. Cuando trabajaste para ciertas instituciones, ya es muy complicado. Ya la gente se basa en lo nuevo, en la tecnología, en la gente que viene, ellos le llaman que no vienen malintencionados o mañosos, ¿no? Que ya tienes tus mañas de trabajo. Ujú. Yo lo veo al revés. Yo siento que la gente que tiene mayor edad y ya tiene esa experiencia, pues obviamente te va a ayudar más fácil y más rápido a solucionar los casos que te sucedan. Cuando yo salgo de todas las instituciones y me dedico ya ahora a hacer estas investigaciones privadas, te das cuenta que efectivamente todo está a la mano. El problema es que no quieren que te enteres, no quieren que sepas que existe alguien más que te va a ayudar a resolver tu caso. Ujú. ¿Dónde me doy cuenta? Donde la gente ya no cree en la policía. Yo siempre he hablado bien de la policía, de allá vengo, y toda mi carrera pues ha sido en instituciones grandes y fuertes. ¿Cuál ha sido el problema? Que ya no creen en la policía por los malos elementos. Sin embargo, hay elementos buenos que saben hacer su trabajo y con las herramientas que tenemos, sin generar algún delito por utilizar alguna de ellas, puedes ayudar. Entonces la gente que yo he conocido gracias a estas investigaciones ha salido muy contenta, han sido trabajos positivos y el 99% me ha recomendado. Entonces aquí hay una situación. Yo doy mis correos, hago una entrevista, veo si la persona tiene fines reales,
reales, me refiero a buenos fines, que no es una persona que quiera delinquir o que quiera la información para algún tipo de delito. Y la segunda entrevista que hago es para ver las necesidades. A esto me refiero económicas. Una investigación privada en México es muy cara. En situación de privación ilegal de la libertad, oscila entre los 300,000 hasta el millón de pesos. La La investigación. investigación. Mucha gente me ha dicho, me acerco a ti para saber qué es lo que puedo hacer, que me asesores únicamente porque sé que la investigación va a ser completamente cara. Entonces muchas veces prefieren pagar el secuestro, pagar la cantidad que le están solicitando para que regrese la víctima a su casa. Entonces yo trato de trabajar contra todo eso, ¿no? De ayudar a la gente, de que no sea tan costoso, que sea lo mínimo costoso para la persona, porque de sí ya es una maldición que te esté tocando algo de ese estilo como para que todavía venga una persona y se aproveche y te quite tu dinero. He tenido oportunidades donde en lugar de pagar el rescate quieren darme ese dinero a mí y te lo puedo decir, se los regreso porque es ese esfuerzo de ellos, que regresen el dinero que pidieron prestado, que regresen el dinero de lo que ellos tuvieron que vender, que lo ocupen para algo mejor. Y aquí es donde te platico esta parte. Les enseño, les dejo una enseñanza aparte de todo para que no les vuelva a suceder esta situación. El ser investigador privado implica tener muchos contactos, ¿no? Contactos, por ejemplo, en telefonías, contactos de todo tipo, hasta gobierno, me imagino. Definitivamente, si esto quieres que avance, debes de tener contactos. Es muy complicado, pero hay que tener la sapiencia o la experiencia de saber a dónde ir. Platicábamos fuera del aire de los casos donde hay cámaras que van a grabar todo. Muchas veces el C5, el C4 no te lo van a prestar. ¿Por qué? Porque necesitas levantar una denuncia. Necesitas tener una carpeta de investigación para que ellos, a su vez, manden a investigación, los investigadores vayan y soliciten la cámara mediante un oficio. Pero si no existe ese oficio no te lo van a dar. Sin embargo, yo he tenido oportunidad de llegar, platicar con la gente que tiene cámaras privadas en su casa y que se pudo haber llegado a ver algo. Yo voy y me han entregado las cámaras. Y esto no es un delito. Sencillamente estamos ayudando a una persona. Cuando ya hay situaciones de alto riesgo, yo sí me apoyo de las instituciones y obviamente otorgo los casos a las personas que pueden llevarlo. ¿Cuál es la situación? Que estas personas sí van a atender el caso, ¿no? No es como si fueras y levantaras una denuncia y esperes a ver qué te dicen. Entonces, siento que el gobierno tiene todas las armas, tiene toda la gente, tiene el grueso económico como para llevar las investigaciones que son tan sencillas de hacer, con experiencia, sin embargo son costosas. Pero ellos tienen esa parte, entonces sería bastante fabuloso que las autoridades se pusieran a trabajar en cuanto a la investigación. ¿Cuáles serían los casos más comunes que te piden investigar? En la Ciudad de México me ha tocado de todo un poco, desde secuestro, extorsión, cobro de piso, me ha tocado desaparecidos, infidelidades, me ha tocado mucha infidelidad. Eso ¿Qué es eso, perdón? Tenemos- No te creas. Tenemos un grupo que se dedica especialmente a eso porque es muy sencillo. La gente lo que necesita es saber si es o no es infiel la persona con la que vive. Y muchas veces te piden fotografías y te piden videos y evitas eso entregándoles una información solamente con una entrevista. Al mencionarles que si ellos saben dónde está su pareja en ese momento y demostrarles físicamente que no está ahí, con eso es suficiente como para que ellos sepan que están mintiéndoles, ¿no? Y que ahí depende, yo creo que también de la maña de muchos investigadores. Tú puedes enterarte en el primer día de la situación, como lo comentas en este momento, pero es ok, voy a alargar un poquito la investigación para seguir sacando dinero. Es como la responsabilidad de cada uno, ¿no? Claro, O la ética. muchos o la mayoría es lucrativo. Para lo que se ocupa esto, yo lo veo desde un perfil criminológico y criminalístico. Criminalístico porque vamos a ver, vamos a estudiar todo lo que se pueda, a sacar estas técnicas, estos procesos, este método científico que para todos nos va a ayudar, pero también en lo criminológico, porque en una situación voy a platicar
caso que tuve muy rápidamente, pero la señora me contrata para ver si su esposo lo engañaba. Yo hablo con la señora por teléfono, la segunda entrevista fue físicamente los dos personalmente, y veo que la señora está un poco aturdida. Ya con la experiencia que tuve de tanto tiempo trabajando con personas que utilizan algún tipo de droga, algún tipo de somnífero, obviamente te das cuenta cuando hay estas personas qué es lo que está tomando. Al hacer la entrevista, la señora me comenta que tiene un grado de esquizofrenia, por lo cual ella siempre ha estado medicada. Saco los datos, investigo a su marido y efectivamente veo que el resultado es lo que ella pensaba. Sin otra palabra, voy y hablo con el señor. Le explico lo que estaba sucediendo para saber qué es lo que estaba pasando desde su punto de vista. Él me hablaba de 18 años de estar con la señora con este problema y que él no la quería dejar y no podía dejarla porque no tenía a nadie. Si él la dejaba, obviamente sabemos en qué desenlace iba a tener esta historia. Si yo iba con todas las fotografías que yo tenía y le decía a la señora, efectivamente está pasando esto, la señora iba a hacer algo y sabemos, iba a ser en contra de su marido o en contra de su propia vida. Entonces lo que traté de hacer en ese momento con la experiencia y con esta carrera que tengo, con la licenciatura que estudié, obviamente eso me ayudó a discernir entre es tu negocio, cóbrale las fotos al señor, cobraste la investigación a la señora, ganaste doble, o trata de arreglar la vida de ambos. Eso es lo que hice. Hice que el señor le entregué todos los documentos que había sacado de él, toda la investigación se la dejé a él. Fui con la señora y le dije que no había encontrado a su esposo todavía, que tenía una vida normal, que todo estaba tranquilo. Pasa una semana, el señor me dice que ya habló con su esposa, arreglaron las cosas, y yo hablo con la señora estaba de mucho mejor humor, y al parecer entre ellos tenían una mejor relación. Muchas veces me dicen cuando yo otorgo mi tarjeta, cuando les digo a lo que me dedico, me dicen es que todo es malo. No, no todo es malo. Aquí yo siento, y por eso lo platico, que ayudé a una persona a que no tuviera un desenlace fatal, de una parte o de otra. ¿Cuáles son los principales errores en los que llega a caer una persona infiel? No sé, marcar desde su mismo número, ¿qué errores te podrían ayudar a ti a descubrir una infidelidad? Si lo digo, van a empezar a hacerlo todos. Aquí el problema es no tanto que esté siendo infiel, sino con quién está siendo infiel. Este caso que te platico del señor era con otro hombre. Ok. Esto iba a desencadenar obviamente una cosa completamente distinta. Y el señor se cuidaba mucho. ¿Cuál fue el problema? Que no supo que nosotros estábamos ahí esa ocasión. Pero a tu pregunta lo que viene es el celular. La mayor cantidad de personas que han caído que son infieles es por el medio del celular. ¿Cómo le hacían nuestros papás, nuestros abuelos? Por eso duraban tanto los matrimonios. Definitivamente. Ok. Ahora, ¿cómo puedo yo saber? Son dos preguntas. ¿Cómo puedo yo saber si mi celular está intervenido? Si alguien puede estar checando mi WhatsApp, si alguien puede estar escuchando mis llamadas, si alguien puede tener reporte de mis llamadas, ¿se puede saber? Sí hay formas de saberlo, pero no son 100% ciertas. Ajá. Es decir, cuando tú contestas una llamada y escuchas un eco, es casi un hecho que tu llamada está siendo intervenida. Pero eso también depende de muchas variantes. Si te fuiste a la playa, estuviste con la arena y el teléfono se le quedó ahí un poco de sal, un poco de agua, obviamente va a sonar tu teléfono así y no quiere decir que estés intervenido. Entonces te digo, depende de la situación. Te das cuenta que mucha gente trae dos teléfonos. ¿Por qué traes dos teléfonos? Es que te lo juro que es del trabajo, o sea, no... Exactamente, Perdón. eso decimos todos. El punto aquí sería esa parte, ¿no? No puedes andar con 4 teléfonos para tener a cada persona en cada teléfono. Ajá. Sin embargo, es una herramienta que te ayuda mucho y la vas a ocupar. Y esa herramienta que estás ocupando es continua.
el momento que tú trates de ocultar algo, no te vas a dar cuenta y la vas a regar. Por eso es el problema, porque lo ocupamos a diario. Ok, obviamente no quiero caer como en tips, porque como hay gente que lo puede utilizar para algo bueno, para saber si me están engañando emocionalmente o laboralmente, lo que tú quieras, hay gente que lo pudiera utilizar para algo negativo. No me gustaría llegar a eso. Eh, en este caso de investigación privada, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado? Que a lo mejor de repente haya dado un giro de 360 grados, que hayas llegado a una conclusión que no te esperabas. ¿Hay algún caso que platicarías? Pues a mí lo que más me extraña, más que un caso, yo creo que sí ha sido muchos, Ajá. pero más que el caso en sí es quién te pide la información. A mí me han tocado muchos hombres que me dicen necesito que investigues a mi novia. Obviamente yo investigo a su novia, pero no piden investigar a su esposa. Ah, caray. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que más me sorprende. Y ha sido, sacando estadísticas, un 80% de personas que me han solicitado que investiga a su amante. ¿Por qué? Porque ahí se está fugando el dinero. Ujú. Porque ellos quieren estar seguros de que lo que ellos están pagando es nada más para ella. Obviamente te das cuenta que no. Ujú. La novia tiene su novio. Y ahora esto le añades que el novio tiene otra novia. Es una red inmensa. Entonces lo que sorprende es esa parte, ¿no? Ok. Y las mujeres en su mayoría que me han solicitado información sobre los maridos es para quedarse con la mitad de todo. Vemos aquí la diferencia. Ajá. ¿Dónde se está fugando mi dinero? Y lo que yo quiero es quedarme con la mitad de todo para seguir manteniendo a mis hijos. Pregunta personal. Obviamente, si yo supiera que mi pareja es investigadora privada, no entraría ahí. Por el miedo, híjole, es que si un día, y no porque esconda algo, pero pues se tienes a que te esté revisando todo, que sea muy enfermo. ¿A ti no te ha provocado esa situación de que duden de que estás revisando, de que utilices estas habilidades para lo personal? Pues va a sonar muy frío, que es lo que comentábamos al principio, pero yo siento que si mi pareja quisiera estar con otra persona, lo está haciendo, yo sepa, no sepa, es cuestión de ella, no es cuestión mía. La inseguridad es lo que genera esto. El estar viendo el celular de la pareja es por la inseguridad de uno mismo, que uno mismo lo está haciendo. Ujú. Y ahí entra una alternativa, dejémoslo como alternativa, porque cuando ven tus mensajes por WhatsApp, todos le damos un fin. Y tú puedes estar poniendo una cosa y tú en la celotipia, al leerla, sientes que te está engañando. Ujú. No estoy escudando, ni quiero que quede la marca de que los WhatsApp no quieren decir lo que está diciendo ahí, pero muchas veces uno encuentra un sentido diferente al que tú estás mandando. Y eso nos ha tocado a todos en el trabajo. Mandas un mensaje y ellos te dicen, pero ¿por qué no vas a venir? No, no, solamente estoy avisando que voy a llegar Se tarde. puede Voy a hacer- malinterpretar. Exactamente, cada quien tiene una interpretación del mensaje. Este clip lo vamos a poner en loop, que se repita, que se Sí, repita. y es real, es real. En una ocasión me tocó una señora que me decía, mira, aquí tengo todos los mensajes de mi marido. Le sacó screenshot y se los mandó a su celular. El marido obviamente pues se dio cuenta. Viene la discusión y al yo estar leyendo los mensajes, estoy viendo claramente que era un mensaje con la secretaria hablando de trabajo. Ajá. Pero la señora en su celotipia lo que entendía era que él se quedaba de ver con ella para ir a comer, para ir al hotel, y son cosas que yo estaba viendo y la señora me decía, es que aquí dice claramente eso. Yo le hacía ver que no era así. Entonces también estamos hablando de que la celotipia es una enfermedad que pues existe. ¿Cómo qué ejemplo puede ser? No sé, yo a mi secretaria decirle, ahorita que llegue a la oficina, quiero que me ayudes a sacarle punta, por ejemplo. No, pero por Porque a lo ejemplo, mejor la esposa lo toma de otra manera, por ¿no? ejemplo, tú llegas a tu casa a las 11, 12 de la noche y recibes un mensaje y es de tu secretaria. Ujú. ¿Qué va a pasar con la esposa? Va a decir, oye, ya deja el trabajo allá. ¿Por qué te tiene que estar molestando a esta hora? Así sea tu trabajo, uno tiene que empezar a separar. Sin embargo, recibes mensajes 2, 3, 4 de la mañana y empieza a generar esta parte en el cerebro de la mujer o del hombre. La celotipia no tiene género.
Sin embargo, sí debe de existir esta confianza en uno mismo. ¿A qué voy con esto? Si tú piensas que tu pareja te es infiel, y es lo que yo le pregunto a todos los que me han pues invitado a colaborar con ellos en esta situación, si encuentro que es infiel, ¿la vas a dejar o lo vas a dejar? Y en ese momento ves el semblante de la persona. Cuando yo veo el semblante de que dicen no, en ese momento le digo, no te corresponde en este momento saberlo. Si tú lo piensas, lo crees y ya lo viste, ¿para qué quieres que te traiga una foto? Ujú. ¿No? Entonces, si tú no piensas dejar a la pareja cuando te es infiel, no la investigues. Y he dejado muchos casos así, porque la persona está indecisa. ¿Qué va a pasar? Va a generar un problema y un conflicto. Lejos de la pareja, van a generar conflicto con uno. Cuando tú llegues con la información, ella se va a cerrar a que no es cierto. Entonces ahí vas a tener tú un problema muy grave. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría con las personas casadas, lo que solicito es el acta de matrimonio. Si tiene acta de matrimonio la señora para investigar al señor y hacerlo todo legal, yo trabajo con ella. Porque el acta de matrimonio me está otorgando a mí la autorización de ella para seguir a su esposo. Ujú. No es un delito. No hay un delito como tal que diga que tú no puedes seguir a una persona. Las personas viven en un matrimonio en el cual los dos pueden hacer eso. Ujú. Entonces, si tú no tienes un acta de matrimonio, yo no te puedo trabajar para lo legal. Entonces sería solamente lo moral. Hace mucho tiempo, cuando empezaba en esto, antes de entrar a toda la carrera de criminalística, pues obviamente yo buscaba, incluso saliendo de la universidad, yo buscaba trabajo, había todavía el periódico, yo ponía investigador privado en el periódico y me llamaban. Atendí varios casos y esos casos los llevé a lo personal. Llevaba a la persona directamente y lo confrontaba con su pareja, con su amante. Era muy diferente. ¿Qué pasaba en ese momento? No había golpes, no había... Solo la demanda, el divorcio y se acabó. Si ahora hago eso, lo que vas a generar es que haya ahí un problema, un delito muy grave. Ok. Para cerrar, me gustaría platicar esa historia eh, de ese contacto con algo desconocido que tuviste en una carretera y que no me gustaría terminar esta plática sin contar eso. ¿Se puede? Claro que sí. Digo, fue hace ya un tiempo. Tuvimos que ir por una persona. Teníamos el oficio para llevar de un estado de la República, traerlo a la Ciudad de México. Ujú. Era localizarlo y traerlo. Eh, Trabajaba en la policía y había un compañero que nadie quería trabajar con él, porque decían que vendía a los compañeros, que él vendía a la gente, que él lo único que iba era por dinero y que no daba resultados. Sin embargo, ya tenía mucho tiempo en la institución, tenía más tiempo que yo. Entonces, cuando yo llego a la base y nos quedamos de ver ahí, me entero que es él. Suscitaron varias cosas antes de que yo llegara a verme con él. Mi hijo enfermó del estómago, mi esposa no estaba en la casa, yo tenía que esperar a que ella llegara para dejarlo con ella, obviamente no podía dejarlo enfermo. Eh, no había, cuando llega mi esposa, vemos esta situación, me dice, pues vete a trabajar, no puedes llegar tarde. No encontrábamos taxi, eh, llovía muy fuerte, recuerdo, por eso queríamos un taxi, porque dije, voy a hacer más tiempo en transporte, ya tenía el tiempo muy medido. Había varias cosas que me decían, no llegues, no vayas, repórtate, no vas a poder ir. Cuando llego y lo veo, inmediatamente pensé esto que te platico. Por algo no tenía que llegar porque es con él. Todos dicen que con él no. Que si te tocaba con él era mejor reportarte enfermo o hasta darte de baja, ¿no? Era tan grave. Ok, pero ya estabas ahí. Ya llegando ahí con él, empezamos a platicar, vemos los documentos, yo no sabía que iba todavía, y él me enseñó una fotografía de la persona por la cual teníamos que entregarle lo que nos estaba solicitando el Ministerio Público. Cuando lo veo, me prendo la foto, vamos hacia el estado, llegamos, yo empiezo a hacer entrevistas, empiezo a hacer ubicaciones, localizar cámaras, ver si estaba por ahí, si había pasado por ahí esta persona. Y regreso al auto, meto la foto que yo traía en la mano, la cual yo les preguntaba a algunos personas que tenían ahí, locatarios,
Al meterla al folder veo otra foto más reciente. Obviamente no se parecían mucho. Ya habían pasado casi 10 años. Entonces me doy cuenta que efectivamente mi compañero, esta persona, no estaba. Lo espero, ya cuando regresa, me dice, ya vámonos, ya no hay nada que hacer aquí, no está. Al ir en la carretera, pues obviamente me tocaba manejar, porque él se lo llevó de ida, yo tenía que regresarme manejando. Empieza a oscurecer, ya eran 9, 10 de la noche. En la carretera pues obviamente es muy oscuro. Y él su arma larga la pone en sus piernas y corta cartucho. Al momento de tener el tiro arriba, me dice, vamos a irnos bien lentos para que no vaya a pasar nada. Yo ahí ya empezaba a sospechar de algo. Empieza a llegar todo eso que te decían tus compañeros, él pone a los compañeros, él pasa esto. Empezó a pasar muchas cosas por mi cabeza. Al ir en la carretera pensando en eso, saco mi arma corta y me la pongo en la pierna, con tiro arriba, por cualquier situación, poderme defender. Al ir manejando, a lo lejos veo una sombra gigantesca en medio de la carretera, como si fuera... Yo ahora lo veo como si fuera un monje, porque veo una persona con una capa, algo así, grande, más grande que el vehículo en el que íbamos. Al irme acercando, de repente vuela, se va hacia arriba. Obviamente el compañero y yo nos volteamos a ver y él empieza a disparar por la ventana. A eso que veo. Sí, yo le digo, ¿pero a qué le estás disparando si viste que se fue para arriba? En ese momento que yo pasamos exactamente donde vimos que se levantó, me trato de empezar a frenar y me decía, síguete, síguete. Y en el momento vemos patrullas que vienen en la parte de atrás sobre nosotros. Nos orillamos, nos detienen, nos llevan al municipio. Ahí ya no supe más del compañero. A la fecha es la primera vez que lo digo. No sabemos qué pasó con el compañero. A mí me regresaron los mismos municipales. Al llegar acá a la Ciudad de México, me cambiaron de área y me dijeron, vete para allá, vas a tener unos nuevos compañeros y vas a estar trabajando esta área. Y empecé a trabajar otra área de investigación e inteligencia. Pero ya no supe más del compañero. Vinieron todos estos cambios de Policía Federal a Guardia Nacional y obviamente pues se pierde la pista de todo, ¿no? ¿Y qué pudo haber sido? Algo, porque pareciera ser casi un milagro, algo que a lo mejor te salvó de algo, ¿no? Pues cuando yo era joven, antes de entrar a esto de la policía, tenía un amigo que era santero. Yo jamás he creído en la santería. Y él me decía, dame chance de limpiarte, dame chance de hacía pólvora en los 4 puntos cardinales, los quemo y eso me va a decir mucho de ti, te voy a limpiar, te va a ayudar, porque tú vas a tener una carrera muy prominente. Y yo todavía no sabía que me iba a dedicar a esto. Pasan los años y mi mamá por recomendación va y se atiende con él. Platican y él le dice en un tipo trance, en una investigación pues ahora sí que hacia mí, de qué dicen los caracoles y esta situación, le platica muchas cosas sobre mí que ahora me han estado pasando. Entonces es algo, pues yo noto como que fue algo muy diferente, porque yo siento que mi madre no me lo hubiera dicho nada más por hacerme entrar en cabeza, ¿no? Eso que me decías de que no me dedicara a esto. Entonces ella menciona que le dijo él que tengo 2 muertos, uno de cada lado, que uno es bueno y que el otro es malo, que eso es lo que me ha ayudado hasta donde estoy ahora, que me ha salvado de muchas situaciones. Y ya hemos platicado, fuera del aire, las veces que también estuvo en riesgo mi vida. Entonces por eso trato de ya no dedicarme a lo mismo que hacía antes y trato de hacerlo de una forma no lucrativa, sino de tratar de ayudar a la gente, precisamente para esto, ¿no? Aprovechando que si tengo estas 2 almas o estos 2 muertos le llaman, pues aprovecharlos en algo bueno. Totalmente. Delta, te quiero agradecer por esta plática, esta charla que quizá pudiera durar horas. Quiero felicitarte por tu ética, por tu trabajo, a nombre de esas personas que has ayudado, a nombre de esas personas que has rescatado. Muchas gracias y bueno, esperemos vernos pronto de nuevo. Claro que sí, cuando gustes. Les voy a dejar un correo para todas las personas que se sientan en algún problema, que no sepan qué hacer, que necesiten alguna asesoría o alguna investigación. Con todo gusto puedo trabajar y colaborar con ustedes.
Perfecto, aquí lo colocamos para que cualquier duda te escriban y estar en contacto. Gracias Te nuevamente. agradezco mucho. Con esto finalizamos. Agradecerle a Jorge Zabalza en la producción de este programa, a Alejandro en la parte de edición. Le recordamos que si tienen algún audio, fotografía o video que compartir, que lo hagan llegar a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Estaremos obviamente a analizarlo para poderlo mostrar a toda la gente. Suscríbase a este canal, déjenos sus comentarios y también invitarlos a que nos digan qué les gustaría que habláramos próximamente. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.